Bien, chicos, entonces lo importante para realizar algunos ejercicios de cono y cilindro es ir recordando algunas fórmulas, ya que no son tan complicadas de recordar, y si nos olvidamos no son tan complicados de poder generarlas, ¿ya? Por ejemplo, las del cilindro son bastante sencillas, por así decirlo, ¿ya? Porque partimos de una base que tenemos que recordar de cuál es el área de una circunferencia. ¿Cuál era el área de una circunferencia, chiquillo? Tenemos que ver el área y el perímetro de una circunferencia. El área es pi por radio al cuadrado. Ya, pi por radio al cuadrado. Y el perímetro es 2 por pi por radio. Esos son los más básicos que tenemos que acordarnos siempre. 2 por pi por radio y pi r cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con esto nosotros vamos a generar nuestras propias fórmulas. Recordemos que un cilindro, chiquillo, no es nada más que un rectángulo con una circunferencia arriba y otra circunferencia acá abajo, ¿ya? Por lo tanto, el área es calcular el área de este rectángulo, si queremos calcular completo, y el área de ambas circunferencias, ¿ya? Entonces no es tan complejo recordarlo. Lo que sí nos tienen que dar esta altura, que no la conocemos, y nos tendrán que dar algún radio o algún diámetro. ¿Por qué? Porque esta parte de acá abajo, porque la parte de abajo, perdón, que justo vas a llegar. Esta parte de acá abajo, chiquillos, es precisamente la vuelta que da la circunferencia. Y si es la vuelta que da la circunferencia, significa que es el perímetro de la circunferencia. Por lo tanto, la parte de abajo de este rectángulo va a ser el perímetro de la circunferencia, que nosotros la tenemos acá, y la altura. Por lo tanto, vamos a tener que multiplicar eso por la altura para poder encontrar el área de este rectángulo, ¿ya? Y para poder encontrar y luego tenemos que sumar todo, el área de las dos circunferencias más el área del rectángulo, y encontramos el área total de un cilindro. Y para poder encontrar lo que es el valor del volumen, basta con calcular el área basal, vale decir, el área de la circunferencia, y multiplicarlo por la altura, ¿ya? Entonces, el área del cilindro va a ser 2 veces el área de la circunferencia más el área del rectángulo, o el área lateral. Y el volumen va a ser igual el área basal, o de la circunferencia, por la altura. Entonces, chiquillos, dicho esto y habiendo recordado algunas cositas, veamos el siguiente ejercicio. En una industria de enlatado se utilizan recipientes con forma cilíndrica para contener alimentos, como se muestra en la imagen. ¿En cuál de los recipientes se usa la mayor cantidad de aluminio para su elaboración? ¿Qué debiese calcular yo, chiquillos? ¿Área o volumen en este caso? ¿Qué creen El área ustedes? como lo de afuera. El área, ¿cierto? Porque tenemos que ver cuánta superficie estamos utilizando de lata, básicamente, ¿ya? Por lo tanto, aquí nos están preguntando en cuál de los mayores en cuál de los dos recipientes
se va a ocupar la mayor cantidad de aluminio. Por lo tanto, tenemos que calcular el área de este primer tarro y este segundo tarro, ¿ya? Rachel, tú que acabas de decirme lo que teníamos que hacer, ¿me podrías ayudar a hacer a calcular el primer área? Sí, obvio. Perfecto. Entonces, este 6 centímetros, ¿qué sería? ¿Diámetro o radio? Es diámetro. Y hay que dividirlo por 2 para sacar el radio. Perfecto. Dame un segundo que está entrando la compañera, estoy anotando. Ya. Entonces tendríamos que dividirlo por 2, por lo tanto el radio que tenemos acá va a ser de 3 centímetros, ¿cierto? Porque hay que dividirlo por 2. Por lo tanto, vamos a tener, ¿qué va a preferir calcular primero? ¿El área lateral o el área de la circunferencia primero? Yo siempre calculo el círculo primero y después lo multiplico por 2, Ya, todo para hacer los 2 círculos primero. ya, entonces vamos a calcular el área de la circunferencia, que como recordábamos era pi por r cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces pi por r cuadrado. Por lo tanto, ¿cómo quedaría expresado esto? 9pi. 9pi, perfecto. Sería pi por 3 al cuadrado. Vamos a darlo todo paso a paso. Por lo tanto, esto sería pi por 9 o 9pi, ¿cierto? Y nos conviene siempre dejarlo expresado. ¿Por qué? Porque al dejar expresado pi estamos considerando el número completo, 3,14 y todos los infinitos decimales, ¿ya? El 3,14 es solamente una aproximación, así que cuando dejan expresado pi es el valor real. Cuando nosotros hacemos el 3,14 es siempre un valor aproximado. Y esto me dijiste que teníamos que... Multiplicarlo por 2 porque son 2 círculos. Perfecto, entonces esto que tenemos acá lo vamos a multiplicar por 2 porque tenemos dos tapitas, una arriba y otra abajo. Por lo tanto, en total vamos a tener... 18pi. Perfecto, 18pi. Y ahora vamos por el lado lateral, ¿cierto? Que el lado lateral no es más que este rectángulo que ya habíamos nombrado, donde nos están dando la altura, ¿cierto? ¿Cuánto vale la altura? 8. La altura vale 8 centímetros. Ah, aquí que no se nos olvide, 18pi centímetro cuadrado, ¿cierto? Porque calculamos el área. Y acá sería esta parte de acá abajo. Dijimos que representaba ¿qué cosa? Como la vuelta que da el círculo. Perfecto. ¿Y la vuelta que da el círculo qué sería? ¿El área o el perímetro? Ay, no sé, ya me confundí. Ya, la vuelta que da el círculo es la parte de afuera, sería el contorno, ¿cierto? Porque es como que tú agarraras la circunferencia, la cortas y la estiras. Eso sería solamente lo de afuera, no considerando lo que tiene adentro. Por lo tanto, esta parte de acá, esto de aquí, es el perímetro de la circunferencia. Y el perímetro es 2 por pi por radio. Por lo tanto, si nos están dando el radio, si sabemos que es 3, ¿cómo quedaría expresado, Rachel? 6pi. Sería 6pi, ¿cierto? Porque sería 2 por pi por 3, o sea que sería 6pi. Entonces, ahora tenemos que calcular el área de este rectángulo. ¿Cuánto sería el área del rectángulo? 6 por 8, 48. Pi. Perfecto. Entonces, el área de este rectángulo es igual a 48 o vamos a multiplicar primero, vamos a dejar anotado mejor. Vamos a dejar expresado. Que sería 6pi por 8, y eso es 48 pi centímetro cuadrado. Perfecto, entonces finalmente ya calculamos las dos áreas de ambos circunferencias, ¿cierto? De este primer tarro, que sería 18 pi centímetro cuadrado.
Ya calculamos el área lateral. Por lo tanto, ¿cuánto ocuparía en total? ¿O cuánto es el área total del primer cilindro? Se suman las dos áreas, sería 18 más 48. Perfecto. 18 pi centímetro cuadrado más 48 pi centímetro cuadrado. ¿Y cuánto me da eso? Creo que son 66, ¿o no? 66 pi centímetro cuadrado. Me parece que sí, ¿cierto? 8 y 8, 16, serían 56 más 10, serían 66, sí. Entonces, muy bien hecha la primera parte, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros utilizaríamos de lata sería 66 pi centímetro cuadrado para realizar nuestro primer tarrito. Veamos cuánto se utilizaría entonces para nuestro segundo tarrito. ¿Quién me quiere ayudar a hacer el segundo tarrito? Vamos, chicos. Sin tanto sueño, por favor. Francisca, ¿me quiere ayudar usted? Mayra. Joaquín. Diego. ¿No? Bien, entonces voy a hacer yo el segundo tarrito, ¿ya? Entonces, el segundo tarro, tenemos que, vamos a sacar el área de la primera circunferencia. Si tenemos que el diámetro es 12, el radio va a ser igual a 6 centímetros. Por lo tanto, para poder calcular el área de la circunferencia, va a ser, como ya dijimos, pi por radio cuadrado. El radio en este caso son 6 centímetros. Por lo tanto, va a ser pi por 6 al cuadrado. Entonces esto es igual a 36 pi centímetro cuadrado, que no se nos olvide. Por lo tanto, ya tenemos cuánto va a tener la primera tapa, ¿cierto? Como son dos tapas, lo vamos a multiplicar por 2 y nos va a dar 72 pi centímetro cuadrado. Ahora vamos a ver la parte del área lateral. El área lateral, en este caso, tiene una altura de 4 centímetros, ¿cierto? Entonces vamos a dibujar nuestro rectángulo. Donde tenemos 4 centímetros de altura. Y nuevamente acá va a ser 2 por pi por radio. Porque recordemos que nuestro cilindro se separa en este rectángulo y las dos circunferencias. La circunferencia nos va a dar la parte del largo. Entonces, esto va a ser 2 por pi por 6. O sea que esta parte de acá abajo va a ser 12 pi. Y para poder calcular el área de este rectángulo, vamos a multiplicar el área del rectángulo, vamos a multiplicar los 12 pi por los 4 centímetros. Y esto nos va a dar un total de 48 pi centímetro cuadrado. Por lo tanto, el área total del segundo tarrito va a ser igual a 72 pi centímetro cuadrado más los 48 pi centímetro cuadrado. Y 72 más 48, ¿cuánto nos va a dar, chiquillos, este resultado? $120, creo. Nos va a dar 120 pi
centímetro cuadrado. Por lo tanto, ¿dónde vamos a utilizar más cantidad de lata? ¿En el primero o en el segundo? En el segundo. En el segundo, ¿cierto? Porque el primero nos da 66 pi centímetro cuadrado y el segundo nos da 120. Se dan cuenta que uno inicialmente diría a lo mejor que va a ocupar más cantidad de aluminio en este tarro más grande que se ve, pero se ocupa más aluminio en este tarro más pequeñito. ¿Por qué? Porque la diferencia la marca nuestro radio. Tenemos una mayor cantidad de radio. Bien, chiquillos, vamos con el segundo ejercicio. En una pastelería venden mermeladas en dos envases distintos. Uno de ellos tiene una altura de 11 centímetros y el diámetro de su base mide 8 centímetros. Y el otro mide 8 centímetros de alto y 11 centímetros de diámetro. ¿Cuál de los dos envases contiene la mayor cantidad de mermelada? Chiquillos, ¿qué tendría que calcular en este caso? ¿Área o volumen? Volumen. Volumen, ¿cierto? Porque estamos llenando estos envases. Muy bien. Entonces, el volumen, recordemos que no es nada más que el volumen no es nada más que el área basal o en este caso el área de la circunferencia, ¿cierto? Por la altura. Así que tenemos dos tipos de envases. El envase 1, aquí siempre es importante anotar los datos, chiquillos. El envase 1 tiene 11 centímetros de altura y el diámetro es de 8 centímetros. Y el envase 2 tiene 8 centímetros de altura y diámetro ...11 centímetros. Bien, ¿quién me quiere ayudar para ver los envases, para calcular el volumen? Vamos, chicos, no estén durmiendo todavía. Me ayuda a hacer este ejercicio. Esteban, Ya yo. ¿ya? Perfecto. Vamos, Benja. Ya. El envase 1, el volumen, ¿cómo quedaría? El volumen tenemos que sacar primero el área de la base. Perfecto, entonces vamos a calcular el área de la base 1. Sería área de la base. ¿Cuánto sería esto? Pi por 4 al cuadrado. Pi por 4 al cuadrado. Perfecto, porque nos están dando el diámetro, no nos están dando el radio. Así que tendríamos que dividir por 2 el diámetro. Muy bien. Entonces, ¿cuánto nos queda? 16 pi. 16 pi. Y estos son centímetros cuadrados, que no se nos vaya eso. Por lo tanto, el volumen, ¿de cuánto va a ser? 16 pi centímetros cuadrados por 11 centímetros. Que de la altura. Perfecto, que es la altura. ¿Y cuánto nos daría finalmente? Ahí no sé. ¿Cuánto es 16 por 10, Benja? 160. Súmale otros 16 y te da 176. 176 centímetro cúbico. Veamos entonces el segundo. ¿Cuánto sería el área de la segunda base? El segundo sería
pi por 11, 11 sería 5.5 al cuadrado. Perfecto. 5,5 y todo esto va a estar al cuadrado. Puedes usar la calculadora en este caso. ¿Cuánto será 5.5 por 5.5? Me da que 30.25, creo. 30,25, perfecto. Entonces esto es 30,25 pi centímetro cuadrado. Por lo tanto, el volumen va a ser 8 por 30.25 pi al centímetro cuadrado. bien 8 centímetros por 30,25 pi centímetro cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? 242, creo. 242 pi centímetro cúbico. Por lo tanto, ¿cuál de los dos envases? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál de los dos envases contiene la mayor cantidad de mermelada? El segundo. El segundo. Así que cuando ustedes vayan a una tienda a comprar, chiquillos, mermelada, llévense el frasco que sea más chico, pero que sea con el diámetro más grande. Nos estamos dando cuenta que nos va a dar más cantidad, ¿cierto? Bien. Entonces, ahora vamos a recordar un poquito de el cono. Chiquillos, ¿cómo se calcula el área del cono? ¿Alguien se acuerda? Era un círculo y un manto. Ya, perfecto, el círculo y el manto. Entonces teníamos que calcular para el área del cono. Si es un círculo, vamos a calcular el área de la circunferencia. Disculpen mi caligrafía, que estamos mejorando todavía con la pizarrita. Más el área del manto. El área del manto, ¿cómo la calculaban, chiquillos? ¿Se acuerdan? Creo que era pi por radio por generatriz. Creo. El área lateral o el área del manto es exactamente pi por radio por la generatriz, ¿cierto? Entonces, esto que está acá es pi por radio por la generatriz, que la generatriz es este lado lateral, ¿cierto? Bien, ¿y cuánto sería el volumen del cono? ¿Alguien lo recuerda el volumen del cono? Base por el área de la base por la altura dividido en 3. Perfecto. Es lo mismo de la del cilindro, perdón, pero lo dividimos por 3, ¿cierto? Esa es la manera como más sencilla de recordarlo, que sería el volumen del cono, volumen del cono va a ser igual al área de la base, área basal, por la altura, dividido en 3, ¿ya? Con estas dos cositas podemos calcular todo. Entonces vamos viendo las preguntas que nos están dando. Nos dice, observa los dulces y el molde que tiene Sofía para hacerlo. Para hacerlo llenará el molde con chocolate. Qué rico hasta ahora de la mañana, un chocolatito no vendría mal. ¿Cuánto será el volumen del chocolate que usará en cada uno? Y la pregunta 2, ¿cuánto papel como mínimo debería utilizar para envolver el dulce? Bien, chicos, ¿quién se atreve a hacer este ejercicio? La primera parte que hice para llenar el molde con chocolate,
cuánto será el volumen, ese está claro, ¿cierto? Y nos están pidiendo inmediatamente lo que sería el volumen del cono, ¿ya? Así que vamos sacando los datos que nos están entregando en este ejercicio, ¿ya? Por ejemplo, que nos están dando inmediatamente que el radio de la circunferencia es igual a 6 centímetros, ¿ya? La altura son 8 y la generatriz son 10. Por lo tanto, si en la primera tengo que calcular el volumen del cono, simplemente tengo que calcular el área de la circunferencia, que en este caso, para encontrar el área de la circunferencia, no es más que pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado, que en este caso sería 6 al cuadrado. Entonces nos va a dar 36 pi. ¿Ya? Esa es nuestra área, centímetro cuadrado, de nuestra circunferencia. Por lo tanto, ahora me basta multiplicar por la altura y dividirlo por 3. ¿Ya? La altura son 8 centímetros. Por lo tanto, el volumen de este cono, del cono, va a ser igual a 36 pi centímetro cuadrado por 8, y esto lo vamos a dividir por 3. Podemos simplificar al tiro o podemos multiplicar y luego simplificar. Aquí, a gusto del consumidor, chiquillos, como a ustedes se le haga más fácil. Yo siento que es más fácil simplificar inmediatamente, ¿cierto? Estos son centímetros. Que este 3 lo puedo simplificar con el 36, porque 3 por 12 me da 36, por lo tanto acá yo voy a tener 12. Y me va a quedar 12 por 8. Y 12 por 8, ¿cuánto tiende a ser generalmente? 96. 96. Perfecto. Entonces el volumen del cono es 96 pi centímetro cúbico. Entonces para cada chocolatito vamos a tener 96 pi centímetro cúbico. Y ahora viene lo que sería la pregunta 2, que dice, ¿cuánto papel como mínimo deberá utilizar para envolver el dulce? O sea, tenemos que envolver como mínimo, quiere decir que no necesariamente vamos a tener esta parte que está sobresaliendo, ¿ya? Que tenemos que saber rellenar esta parte de la circunferencia y cubrir la parte del manto. Vale decir, tenemos que ver el área, ¿cierto? De este cono. Por lo tanto, vamos a calcular el área del cono. Que como ya muy bien me dijo Benjamín, que es el área de la circunferencia, más el área lateral o del manto. El área de la circunferencia ya la tenemos, que es 36 pi centímetro cuadrado. Por lo tanto, me faltaría calcular el área del manto. Y el área del manto se calcula haciendo pi por radio por generatriz. Entonces, ¿cuánto tendría que ser la multiplicación para el área del manto? Es 60 pi, ¿no? 6 por 10. Exactamente, sería 60 pi, ¿cierto? Porque vamos a mantener pi por el radio, que son 6 centímetros, por la generatriz, que son 10 centímetros. Por lo tanto, el área del manto son 60 pi centímetro cuadrado, y esto lo tenemos que sumar al área de la circunferencia, que ya la habíamos calculado y nos había dado que era 36 pi centímetro cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto sería el área del cono? 96 pi. 96 pi centímetro cuadrado. Muy bien. No estaba tan complicado el ejercicio, ¿cierto? Se veía más horrible de lo que es, ¿ya? Acá, el área del cono, que no se nos olvide que tenemos que ir como separando las figuras por partes, ¿ya? Tenemos esta circunferencia, entonces tenemos que calcular el área de la circunferencia y después el manto. Pero el manto, no se compliquen tanto, chiquillos. Vean que va a ser siempre multiplicar el radio que me están dando por esta generatriz, por el costado. Entonces va a ser el radio por el costado.
Y le agregamos el pi, ¿por qué? Porque acá abajo nosotros tenemos una circunferencia, y cuando tenemos siempre una circunferencia, vamos a tener el valor de pi. Por lo tanto, el área del manto no es tan complicado recordarla, ¿ya? Así que va a ser pi por la generatriz por el radio. Bien, vamos con el siguiente ejercicio, chiquillos. La siguiente copa de vidrio está formada por un cono en la parte superior y una base, ¿ya? Entonces la pregunta que nos están dando es, para proteger la superficie exterior del cono, se cubrirá con un plástico. ¿Cuánto mide la superficie lateral de la parte cónica? Y la segunda, ¿cuánto mide el volumen del cono? Bien, entonces, acá en este caso, si me están preguntando por cuánto mide la superficie lateral, ¿estamos hablando del área de quién? ¿Del cono completo? No del manto. Solamente del manto, perfecto. Entonces, recordemos que el área del manto, no era más que pi por el radio por la generatriz. Me están dando el diámetro, por lo tanto yo sé que el radio va a ser la mitad, ¿cierto? Pero la generatriz me la están dando, ¿o no? No, hay que sacarla con Pitágoras. Perfecto, hay que sacarla con Pitágoras, ¿cierto? Porque a mí me están dando la altura, ¿cierto? Me están diciendo que eso vale 8, esto de aquí vale 8, eso es 8. Ahora sabemos que esta parte de acá vale 6, y me estaría faltando justamente cuánto vale nuestra hipotenusa, ¿cierto? Entonces nosotros cómodamente vamos a realizar este dibujo de la manera habitual que estamos acostumbrados siempre, con nuestro triángulo rectángulo de esta manera, ¿cierto? Donde estos serían los 8 centímetros, esta parte de acá serían los 6 centímetros, y esta parte es la que no tengo idea. ¿Cómo se calcula Pitágoras? ¿Cómo calculamos nuestra hipotenusa, chiquillos? ¿Cómo podemos calcular nuestra hipotenusa? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, igual Eh, hipotenusa cuadrado. Perfecto, entonces esto quiere decir que vamos a tener x cuadrado, va a ser igual a 8 al cuadrado, más 6 al cuadrado. ¿Cuánto me va a dar esto? X cuadrado va a ser igual. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? 64, 64. ¿Y 6 al cuadrado? 36. 6, ¿Y la suma de los dos cuánto me da? 100, Perfecto, entonces x cuadrado es igual a 100. Pero yo quiero saber x, no x cuadrado. ¿Qué hago ahora, chiquillo? Le saca la raíz. Perfecto, sacamos raíz cuadrada para poder obtener la x. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 100? 10. Por lo tanto, ahora sabemos que nuestra generatriz, o que este lado lateral, son 10 centímetros, ¿cierto? Casi siempre cuando ustedes, chiquillos, den la prueba, la PSU, la PTU, les van a dar números fáciles donde les va a dar el valor exacto, ¿ya? No van a andar buscándole valores decimales, porque ustedes no van a andar trabajando con calculadora. Así que en este caso siempre van a tener valores así, ¿ya? Van a tener unos buenos triángulos rectángulos para poder hacerlo. Bien, entonces, ¿qué nos están preguntando? El área del manto, ¿cierto? Y ahora ya tenemos nuestra generatriz, por lo tanto, ¿cuánto quedaría nuestra área del manto? 60 de nuevo. Sería pi por el radio, que son 6, por la generatriz que acabamos de calcular, que son 10, por lo tanto son 60 pi centímetro cuadrado. Entonces esta es nuestra primera respuesta, ¿cierto? Estamos listos acá. ¿Y cuánto mide el volumen del cono?
Entonces el volumen del cono, ¿cómo se sacaba? ¿Cómo saco el volumen de este cono? Sería el área de la base, que sería nuestra circunferencia, por la altura, y todo esto dividido en 3. Entonces tenemos que sacar el área de la circunferencia primero. ¿Cuánto sería el área de la circunferencia? 36 pi. 36 pi, perfecto. ¿Por qué? Porque son pi por radio al cuadrado, el radio son 6, por lo tanto es 36 pi centímetro cuadrado. Y ahora me va a quedar 36, para poder calcular el área, el volumen, perdón, de este cono. Me va a quedar lo siguiente entonces. El volumen va a ser igual al área de la circunferencia, que son 36 pi centímetro cuadrado, por la altura, que la altura son 8 centímetros, y todo esto dividido en 3. Como ya vimos, es más fácil si nosotros simplificamos este 3 con este 36, que me va a dar 12, ¿cierto? Y me va a dar lo mismo que el anterior, parece. Sí, 8 por 12 nos daba 96, ¿cierto? Entonces el volumen son 96 pi centímetro cúbico. Chicos, ¿alguna duda? ¿Estaban muy complicados los ejercicios hasta acá? ¿O estamos No bien? tanto. No tanto. Perfecto. A mí me gusta hacer hartos ejercicios de este tipo, así que no me gusta mucho de llegar y aplicar, me gusta que se vayan sacando los datos y sacando conclusiones. Bien, tenemos el siguiente ejercicio, dice, una empresa de publicidad trae desde China muchos tarros como los siguientes. Ya tenemos estos tarros de basura. Antes de venderlos, pinta la superficie lateral del cuerpo. ¿Cuánto mide la superficie que pintarán en cada tarro? ¿Cuál sería el área lateral, chiquillos, de este? Primero, ¿qué figura es? ¿Es un cono o un cilindro? Esa es la primera pregunta que se tienen que hacer. ¿Qué tipo de figura tenemos acá? Un cilindro. Cilindro, ¿cierto? Y ya vimos que para poder calcular el área del cilindro, ¿cierto? Vamos a tener el área lateral y estas dos áreas, ¿cierto? Y aquí me preguntan por el área lateral. O sea, me están preguntando por el rectángulo. ¿Qué datos me dan de este rectángulo, chiquillo? La base y la altura. La base y la altura, ¿cierto? O sea, en este caso me están dando la altura, que serían 15, que sería el ancho, ¿cierto? Pero acá me están dando cuánto mide el diámetro. ¿El diámetro de qué? El diámetro de esta circunferencia. Y recordemos que la parte de abajo de este rectángulo que tenemos en este cilindro es el perímetro de la circunferencia, vale decir 2 por pi por radio. Eso quiere decir que tenemos que calcular en primera instancia el perímetro de la circunferencia. ¿Cómo me quedaría entonces para poder calcular el perímetro de esa circunferencia, chiquillos? 5 por 2 por pi. Perfecto. 5, porque el diámetro es 10, por lo tanto el radio va a ser 3, o sea, 5, perdón. 5 por 2 por pi, ¿cierto? Entonces vamos a tener que el perímetro es 10 pi. 10 pi. Perfecto. Por lo tanto, el perímetro es 10 pi.
Así que ahora nosotros sabemos que esta parte de acá abajo vale 10 pi. Por lo tanto, para calcular el área, por ahí siempre se tiende a utilizar la siguiente fórmula, ¿cierto? Que el área del rectángulo es multiplicar la base por la altura o lado por lado. Por lo Profe, una tanto, duda. dígame. Si, por ejemplo, yo en la prueba no quiero como, no es perder el tiempo, obviamente, pero si quiero hacerlo más rápido, siempre va a ser lo que te dan abajo por pi. Sí, exacto. Porque decir 2 por radio o 2 por pi por radio, es decir, el diámetro para poder calcular el perímetro de la circunferencia, siempre se tiende a decir que es 2 por pi por radio. ¿Ya? Pero la que está oculta, como estamos siempre multiplicando 2 por el radio, es diámetro por pi. ¿Ya? Así que esa fórmula siempre está oculta, como que nadie la ve. Pero efectivamente es lo que me están dando multiplicado por pi. Listo. Entonces, ¿cuánto sería el área de este rectángulo? 150 pi. El área del lado lateral, ¿cierto? De este rectángulo sería 10 pi por 15 y esto es igual a 150 pi centímetro cuadrado. Perfecto. Y finalmente vamos a ver el siguiente ejercicio. Observa la piscina con forma de cilindro y un modelo de ella visto desde arriba. La distancia desde un borde al centro de la piscina es 8 metros y la altura del agua es 2 metros. ¿Cuántos metros cúbicos de agua tiene la piscina? ¿Qué tendría que calcular acá, chiquillos? ¿Área o volumen? Volumen. Volumen, perfecto, porque me están hablando de metro cúbico. Entonces, tengo que calcular el volumen. Muy bien. Javier, aprovechando que estás ahí y quise, vamos a calcular el volumen, ¿te parece? ¿Cómo calculamos el volumen? em, Vamos, sin miedo. Primero, ¿qué figura vamos a tener abajo? Una circunferencia. Perfecto. Y la circunferencia la vamos a rellenar, ¿cierto? Por lo tanto, cuando estamos rellenando la superficie de agua, ¿ya? Así que lo que vamos a calcular en el fondo es el área de la circunferencia. Estamos rellenando nuestra superficie y esto se va a multiplicar por la altura. Estamos rellenando una cosa circular, ¿cierto? Entonces estamos rellenando esta superficie y por cuánto va a depender por la altura, ¿ya? Entonces no es tan complicado recordar esta fórmula. Entonces vamos a calcular el área de la circunferencia primero. Me están diciendo que del centro a un borde de la piscina son 8 metros. ¿Quiere decir que es completo o solamente un trozo? Solo un trozo. Exacto, entonces me están dando esto de acá, ¿cierto? Que esos son 8 metros. Por lo tanto, ¿me están dando diámetro o radio en este momento? Radio. Listo, nos están dando radio. Radio es igual a 8 metros. Por lo tanto, ¿cuánto sería el área de esta circunferencia, Javiera? em, ¿Cómo se calculaba el área? ¿Era 8 al cuadrado o no? Es 8 al cuadrado, ¿cierto? Sería, recordemos que es pi por el radio al cuadrado. Por lo tanto, sería pi por 8 al cuadrado. ¿Y eso cuánto es? 64 pi. Perfecto, 64 pi centímetro cuadrado. Entonces ya tenemos el área. Ahora basta simplemente
Esto es 64 pi centímetro cuadrado, lo multiplicamos por la altura. Y la altura son, perdón, son metros, estamos hablando de metros cuadrados, no centímetros. Como los otros eran envases chiquititos. Metro cuadrado, metro cuadrado. Y lo multiplicamos por la altura, que son 2 metros. Entonces, ¿cuánto me tendría que dar? 128. 128. El volumen va a ser 128, ¿qué más? 128 pi centímetros cúbicos. Metro cúbico. Estamos Metro aquí, cúbico. estamos hablando de metros, se te pegó también. Perfecto, eso era. Muy bien. Bien, chicos, esto ha sido la clase de hoy. Recordemos entonces algunas cositas para que vayamos cerrando la clase, ¿ya? Entonces, el área de del cilindro, perdón. ¿Cómo lo calculo el área del cilindro? ¿Qué vamos a tener en los cilindros? Aprovechando que tengo los cilindros acá. 2 círculos y un rectángulo. Perfecto, entonces va a ser 2 veces el área de la circunferencia, porque vamos a tener un círculo acá arriba, un círculo acá abajo, más, ¿qué cosa? El rectángulo, ¿cierto? Más el área del rectángulo. Entonces, recordemos, va a ser una figura más o menos así. Vamos a colocar el rectángulo, la circunferencia que está por ahí, y la otra circunferencia que está por acá abajo, ¿ya? Entonces, tenemos que calcular el área de las circunferencias y el área del rectángulo. El único cuidado que ustedes deben recordar y saber siempre, chiquillos, es que este trozo de acá abajo va a ser igual al perímetro de la circunferencia. Bien, ¿y el volumen? ¿Cómo lo vamos a calcular? ¿Cómo se calcula el volumen del cilindro? El área de la circunferencia Ya, por la altura dividido 3. perfecto. El área de la circunferencia por, Por la altura dividido 3. ¿segura? ¿Que dividido en 3 o no? Aquí no se divide en 3. Aquí no se divide en 3, bien, Francisca. Estamos hablando de cilindros, ¿ya? El cilindro se mantiene porque estamos rellenando y se sube hasta el tope, ¿ya? Cuando se divide por 3 es por el cono. Entonces este es el volumen del cilindro. Aquí vamos a colocar del cilindro. Y vamos a colocarnos en algunos de los conitos para también concluir cómo era cada uno. El área del cono, entonces, ¿cuánto sería? El área del cono es área de la circunferencia más el área del manto. Y el área del manto es multiplicar el radio por pi por la generatriz, ¿ya? Y el volumen del cono, como había dicho su compañera, va a ser el área de la circunferencia por la altura, y todo esto va a estar dividido en 3. Bien, chicos, espero que estén muy bien. Ya les queda lo último. Cuídense mucho y vayan ya preparándose que la PSU está a la vuelta de la esquina, chiquillos.
Nos estamos viendo, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao, cuídense, que estén bien. Chao, profe.